Mi nombre es Iris Berenice Martínez Cruz y yo hablaré acerca de la tolerancia inmunitaria y la autoinmunidad. Tolerancia inmunitaria. La tolerancia inmunitaria es la falta de respuesta a un antígeno inducida por la exposición anterior a ese antígeno. La tolerancia a los antígenos propios es una propiedad fundamental del sistema inmunitario normal. El fracaso de la tolerancia frente a lo propio lleva a las enfermedades autoinmunes. La tolerancia frente a lo propio puede inducirse en linfocitos autorreactivos inmaduros en los órganos linfáticos generadores y esta se conoce como tolerancia central. O puede inducirse en los linfocitos maduros en zonas periféricas y a esto se le conoce como tolerancia periférica. La tolerancia central se produce durante la maduración de los linfocitos en los órganos linfáticos centrales, donde todos los linfocitos en desarrollo pasan a través de un estadio en el cual el encuentro con el antígeno puede llevar a la muerte celular o a la sustitución del receptor para el antígeno autorreactivo por uno nuevo. La tolerancia central asegura que el repertorio de linfocitos B maduros sea incapaz de responder a antígenos propios expresados en los órganos linfáticos generadores. La tolerancia periférica se produce cuando, a consecuencia del reconocimiento de antígenos propios, los linfocitos maduros se hacen incapaces de responder a este antígeno o son inducidos a morir por apoptosis, o cuando los linfocitos T reguladores suprimen activamente los linfocitos T maduros. La tolerancia periférica es la más importante para mantener la falta de respuesta a los antígenos propios que se expresan en los tejidos periféricos y no en los órganos linfáticos generadores, y para la tolerancia a los antígenos propios que se expresan solo en la vida adulta después de que se hayan generado los linfocitos maduros. La tolerancia del linfocito T, CD4 cooperadores, es una forma eficaz de evitar la respuesta inmunitaria a los antígenos proteínicos porque los linfocitos T cooperadores son inductores necesarios de la respuesta inmunitaria celular y humoral frente a las proteínas. Existe tolerancia central del linfocito T y tolerancia periférica del linfocito T. Durante su maduración en el timo, muchos linfocitos T inmaduros que reconocen antígenos con avidez alta son eliminados y algunas de las células supervivientes de la línea CD4 evolucionan a linfocitos T reguladores. Este proceso afecta a los linfocitos T restringidos por las clases 1 y 2 del complejo principal de histocompatibilidad y es por tanto importante para la tolerancia en los linfocitos CD8 y CD4. La selección negativa de los timocitos es responsable del hecho de que el repertorio de los linfocitos T maduros que abandona el timo y los tejidos linfáticos periféricos no responda a los antígenos propios presentes en el timo. Las proteínas propias se procesan y presentan asociadas a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad en la célula presentadora de antígenos tímica. El reconocimiento de los antígenos propios por los linfocitos T inmaduros en el timo puede llevar a la muerte de las células, a lo que se le conoce selección negativa o eliminación, o al desarrollo de los linfocitos T reguladores que entran en los tejidos periféricos. Algunos de estos antígenos de tejidos periféricos se expresan en células epiteliales medulares tímicas bajo el control de la proteína regulador autoinmunitario. La proteína aire forma parte de un complejo que regula la expresión de antígenos restringidos a ciertos tejidos en las células epiteliales tímicas medulares. Los péptidos derivados de estos antígenos se muestran en las células epiteliales tímicas medulares y son reconocidos por linfocitos T inmaduros específicos frente al antígeno, lo que lleva a la eliminación de muchos linfocitos T autorreactivos. Sin un aire funcional, estos linfocitos T autorreactivos no se eliminan y pueden entrar en los tejidos donde los antígenos continúan produciéndose y producir lesiones. La tolerancia periférica es el mecanismo por el cual los linfocitos T maduros que
reconocen antígenos propios en los tejidos periféricos se vuelven después incapaces de responder a estos antígenos. Los mecanismos pueden ser responsables de la tolerancia del linfocito T a antígenos propios específicos de tejidos, especialmente aquellos que no abundan en el timo. Los mecanismos de tolerancia periférica son la anergia, la supresión y la eliminación. La exposición de los linfocitos TCD4 maduros a un antígeno sin coestimulación o inmunidad innata puede hacer a las células incapaces de responder a este antígeno. En este proceso, las células autorreactivas no mueren, sino que pierden su capacidad de responder al antígeno. La anergia se debe a alteraciones bioquímicas que reducen la capacidad de los linfocitos de responder a las señales de sus receptores para el antígeno. Sé que varias vías bioquímicas cooperan en el mantenimiento de este estado de falta de respuesta. La respuesta de los linfocitos T se inducen cuando las células reconocen un antígeno presentador por una célula presentadora de antígenos profesional y los receptores activadores situados en los linfocitos T reconocen coestimuladores en la célula presentadora de antígenos. Si el linfocito T reconoce un antígeno propio sin coestimulación, el linfocito T pierde su capacidad de respuesta al antígeno debido a un bloqueo de las señales que parten del complejo TCR o de la unión a sus ligandos de los receptores inhibidores. El bloqueo de las señales puede ser el resultado del reclutamiento de fosfatasas en el complejo TCR o de la inactivación de ubiquitina ligasas que degradan proteínas transmisoras de señales. El linfocito T permanece viable pero es incapaz de responder al antígeno propio. La unión del CTLA4 de un linfocito T a su ligando puede generar señales inhibidoras que terminan la activación de esa célula. El CTLA4 situado en los linfocitos T reguladores o que responden se unen a moléculas B7 situadas en las APC o elimina estas moléculas de la superficie de las APC, lo que hace inaccesibles los coestimuladores B7 para el CD28 y bloquea la activación del linfocito T. La inhibición mediada por el CTLA4 de los linfocitos T reguladores es una acción celular extrínseca de ese receptor inhibidor. Los linfocitos T reguladores se generan por el reconocimiento del antígeno propio en el timo y por el reconocimiento del antígeno en los órganos linfáticos periféricos. El desarrollo y la supervivencia de estos linfocitos T reguladores requieren la interleucina 2 y el factor de transcripción FOXP3. En los tejidos periféricos, los linfocitos T reguladores suprimen la activación y las funciones efectoras de otros linfocitos autorreactivos y potencialmente patogénicos. Los linfocitos T que reconocen antígenos propios sin inflamación o que son estimulados repetidamente con antígenos mueren por apoptosis. Hay dos vías principales de apoptosis en varios tipos celulares, ambas implicadas en la eliminación de los linfocitos T por antígenos propios. La vía mitocondrial o intrínseca está regulada por proteínas de la familia del BCL2. La vía se inicia cuando las proteínas citoplasmáticas de la familia del BCL2 son inducidas o activadas como resultado de señales celulares de la privación de factores de crecimiento, de estímulos nocivos o de una alteración del ADN. Las proteínas con un solo dominio BH3 pueden considerarse detectores del estrés celular que pueden unirse a efectores y reguladores de la muerte celular e influir en ellos. El detector más importante entre ellos en los linfocitos es una proteína llamada BIM. BIM activada se une a dos proteínas efectoras proapoptósicas de la familia del BCL2 llamada VAX y VAC, que se oligomerizan e insertan en la membrana mitocondrial externa, lo que aumenta la permeabilidad mitocondrial. La vía mitocondrial sirve, por tanto, para amplificar las señales del receptor mortal. En la vía del receptor mortal
o extrínseca, receptores de la superficie celular homólogos a los receptores para el factor de necrosis tumoral, se unen a sus ligandos que son homólogos a la citosina TNF. Los receptores se oligomerizan y activan proteínas adaptadoras citoplasmáticas que se ensamblan y escinden la caspasa 8. La caspasa 8 activa escinde entonces una serie de otras caspasas, lo que de nuevo resulta en la apoptosis. La tolerancia en los linfocitos B es necesaria para mantener la falta de respuesta a antígenos propios independientes del timo, como los polisacáridos y los lípidos. La tolerancia del linfocito B también interviene en la evitación de respuestas de anticuerpos a antígenos proteínicos. Al igual que la tolerancia del linfocito T, la tolerancia del linfocito B tiene una tolerancia central y una tolerancia periférica. Los linfocitos B inmaduros que reconocen antígenos propios en la médula ósea con afinidad alta cambian su especificidad o son eliminados. Los mecanismos de la tolerancia central del linfocito B se han establecido en modelos experimentales. Edición del receptor. Si los linfocitos B inmaduros reconocen antígenos propios que están presentes en una concentración alta en la médula ósea y especialmente si el antígeno se muestra de una forma multivalente, se encuentran muchos receptores para el antígeno en cada linfocito B, lo que envía señales intensas a las células. La eliminación. Si la edición fracasa, los linfocitos B inmaduros pueden ser eliminados. Anergia. Si los linfocitos B en desarrollo reconocen antígenos propios débilmente, las células pierden su capacidad de respuesta funcional y salen de la médula ósea en este estado refractario. La anergia se debe a una reducción de la expresión del receptor para el antígeno, así como a un bloqueo de las señales producidas por el receptor para el antígeno. Los linfocitos B inmaduros que reconocen antígenos propios en la médula ósea con avidez alta mueren por apoptosis o cambian la especificidad de sus receptores para el antígeno. El reconocimiento débil de antígenos propios en la médula ósea puede conducir a la anergia de los linfocitos B. Los linfocitos B maduros que reconocen antígenos propios en los tejidos periféricos y linfocitos T cooperadores específicos pueden perder su capacidad de respuesta funcional o morir por apoptosis. Las señales de los linfocitos T cooperadores pueden faltar si estos linfocitos T se han eliminado o son anérgicos, o si los antígenos propios son antígenos no proteínicos. Los linfocitos B que se encuentran con antígenos propios en los tejidos periféricos se hacen anérgicos o mueren por apoptosis. En algunas situaciones, el reconocimiento de antígenos propios puede activar receptores inhibidores que impiden la activación del linfocito T. Los antígenos extraños pueden administrarse de forma que induzcan preferentemente tolerancia en lugar de respuesta inmunitarias. El conocimiento de cómo inducir tolerancia mediante la administración del antígeno es clave para inducir tolerancia específica frente a un antígeno como estrategia terapéutica en las enfermedades inmunitarias. Los antígenos proteínicos administrados por vía subcutánea o intradérmica con adyuvantes favorecen la inmunidad, mientras que las dosis altas de antígenos administrados por vías sistémicas sin adyuvantes tienden a inducir tolerancia. La administración oral de un antígeno proteínico lleva a menudo a la supresión de las respuestas inmunitarias, humorales y celulares sistémicas a la inmunización con el mismo antígeno. Este fenómeno se llama tolerancia oral. Autoinmunidad. La autoinmunidad se debe a un fracaso de los mecanismos de tolerancia frente a lo propio en los linfocitos T o B, que puede llevar a un desequilibrio entre la activación del linfocito y los mecanismos de control. La autoinmunidad es una causa importante de enfermedad en los seres humanos. La pérdida de tolerancia frente a lo propio puede surgir porque no se inactiven o eliminen los linfocitos autorreactivos durante o después de su maduración y si las APC se activan de forma que los antígenos propios se presentan al sistema inmunitario de forma inmunógena. Algunos de los mecanismos generales que se asocian a las reacciones autoinmunitarias son los siguientes.
Defectos en la eliminación de los linfocitos T o B o en la edición del receptor en los linfocitos B durante la maduración de estas células en los órganos linfáticos generadores. Número y función defectuosos de los linfocitos T reguladores. Apoptosis defectuosa de los linfocitos autorreactivos maduros. Función inadecuada de los receptores inhibidores. Activación de las APC que supera los mecanismos reguladores y da lugar a una activación excesiva del linfocito T. En este modelo propuesto de enfermedad autoinmune específica de órgano mediada por linfocitos T, varios losigénicos pueden conferir predisposición a la autoinmunidad, en parte por su influencia en el mantenimiento de la autotolerancia. Los desencadenantes ambientales como las infecciones y otros estímulos inflamatorios promueven la llegada del linfocito a los tejidos y la activación de linfocitos T autorreactivos, lo que da lugar a una lesión tisular. Los estudios con modelos murinos y pacientes han identificado varios genes que influyen mucho en el mantenimiento de la tolerancia frente a antígenos propios. Al contrario que los polimorfismos complejos, estos defectos monogénicos son ejemplos de trastornos mendelianos en los que la mutación es rara pero tiene una penetrancia elevada de forma que la mayoría de los sujetos portadores de la mutación están afectados. El encuentro de un linfocito T maduro autorreactivo con un antígeno propio presentado por una célula presentadora de antígenos tisular en reposo deficiente en coestimuladores da lugar normalmente a la tolerancia periférica por anergia. Los microbios pueden activar las APC para expresar coestimuladores y cuando estas APC presentan antígenos propios, los linfocitos T autorreactivos se activan en lugar de volverse tolerantes. Algunos antígenos microbianos pueden presentar reactividad cruzada con antígenos propios. Por tanto, las respuestas inmunitarias iniciadas por los microbios pueden activar los linfocitos T específicos frente a antígenos propios. El desarrollo de la autoinmunidad se relaciona con varios factores además de los genes predisponentes y las infecciones. Las alteraciones anatómicas en los tejidos causadas por la inflamación, la lesión isquémica o el tratamiento pueden provocar la exposición de antígenos propios que normalmente están ocultos en el sistema inmunitario. Estos antígenos secuestrados pueden no haber inducido tolerancia frente a lo propio, por tanto, si se liberan antígenos propios que antes estaban ocultos, pueden interactuar con linfocitos inmunocompetentes e inducir respuestas inmunitarias específicas. Las influencias hormonales desempeñan cierto papel en algunas enfermedades autoinmunes. Muchas enfermedades autoinmunes tienen una mayor incidencia en mujeres que en varones. Gracias por su atención.